Bienvenidos, bienvenidos las personas que nos visiten. Están cordialmente invitados para estar viniendo. Y vamos a comenzar. Eh, Vamos a comenzar yéndonos al libro de Deuteronomio 6 para leer el Shema antes de empezar. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Sí, me dicen cuando ya estén. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a leer todos juntos, despacio, irlo meditando, ¿verdad? Vamos a comenzar. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien. Y pues la porción que toca esta semana es la número 24, la porción bíblica número 24, y está basada en el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 6, verso 7, al principio del capítulo 6. También está basada en el libro de Isaías, capítulo 43, del verso 21 al 44, verso 23. También así está también tomamos del libro de Romanos, del capítulo 8, verso 1 al verso 13, del libro de Hebreos, del capítulo 10, verso 1 al verso 14, y del libro de Hebreos, capítulo 13, del 10 al 16. Y este es el inicio de otro libro, ¿verdad? Es el libro de Levíticos, el cual pues seguimos viendo, ¿verdad? El carácter de Dios, el carácter del Señor, cómo Él empieza a dar instrucciones desde aquel día en el Sinaí, cuando inició con las 10 palabras, los 10 mandamientos, y continúa dando instrucciones, ¿verdad? Instrucciones de vida, instrucciones que son muy diversas, ¿verdad? Hay instrucciones que es para el pueblo en general, instrucciones que es para ciertas personas del pueblo porque tienen encargos especiales, ciertas labores, instrucciones para la familia, instrucciones para la convivencia social, instrucciones obvio para relacionarnos con el Señor, etcétera, ¿verdad? Las instrucciones de Dios son muy amplias. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es decirnos cómo vivir, ¿verdad? Cómo caminar en este mundo. Y esas son las instrucciones. Por eso son tan variadas, porque la vida humana pues es muy variada, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra relación con el Señor, etcétera. Entonces las instrucciones de vida que Él nos da pues son muy amplias también. Y en este caso estamos iniciando el libro de Levítico, el cual trata de instrucciones que tiene que ver con las labores tanto sacerdotales, por una parte, como también para todo el pueblo
el cómo acercarse al Señor, ¿verdad? El cómo acercarnos a Él. Y a la vez refleja el cómo es Él también. Porque, por ejemplo, si alguien a usted, si usted le dijera a alguien, fíjate que fui a ver a el, no sé, el presidente de Francia, es un decir, y cuando llegué, pues me dijeron que me tuviera que poner un perfume tal, ¿verdad? Y luego que de preferencia me vistiera de color naranja. Y luego que si llevaba café, pues que fuera café sin azúcar. Entonces, ¿eso qué nos va diciendo? ¿Cómo es ese presidente, verdad? Porque al decirnos todas esas cosas nos está diciendo que prefiere, ¿verdad? Que no le gusta, cómo acercarnos a él, qué cosas no quiere, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en este libro también podemos ver reflejado cómo es el Señor, ¿verdad? Cómo es su carácter, cómo es Él, porque precisamente por eso vienen estas instrucciones, para podernos acercar a Él, y los mediadores para que el pueblo se pudiera acercar al Señor, pues eran los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes y el sumo sacerdote, el mayor de todos, ¿no? ¿Y dónde? Pues en su tabernáculo, ¿verdad? Con todos sus utensilios para poder llevar a cabo esa labor. Y esto lo empezamos a ver en el libro de Levítico, en el cual vemos durante todo el libro, solo aquí es los primeros capítulos, vemos diferentes tipos de sacrificios, sacrificios y también ofrendas, ¿verdad? Y hay sacrificios ahora sí que prácticamente para todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Él. Hay sacrificios que se hacen por expiación, hay sacrificios que se hacen para pagar la culpa del pecado, que es diferente al de la expiación. Hay sacrificios que se hacen para tener paz para con Él, ¿sí? Y entonces hay diferentes sacrificios. A veces nosotros solo vemos una parte, ¿verdad? La del pecado, por ejemplo. Pero resulta que hasta para estar en paz con Él y tener paz había que hacer sacrificio también. Para poder quedar libres de la culpa del pecado había que hacer otro sacrificio también. Si se le quería dar una ofrenda, tenía que ser de tal o tal cosa, ¿verdad? De cierta manera. Y aquellos que no tenían los recursos económicos para dar un sacrificio por el pecado, por ejemplo, con una vaca, una ternera, un cordero, tenían que hacerlo con unas aves, ¿verdad? Tratar de ajustarse a su capacidad, ¿verdad? Para que todos tuvieran alcance a ese Dios, ¿verdad? Para que nadie quedara excluido de poder tener una relación con Él. Y el Señor en su misericordia, pues presenta todo este folder, ¿verdad? Con diferentes detalles para cada caso y para cada tipo de sacrificio y para cada persona. Para la persona humilde, para la que es más pudiente, para el pueblo y también para las autoridades, para el sacerdote, sumo sacerdote, y dice la escritura que también había un sacrificio para los jefes de Israel. O sea, para todos, para cada caso. Por eso es muy importante conocer las escrituras, porque eso nos revela que el Señor conoce cada caso y cada caso Él sabe cuál es el procedimiento. A veces nosotros confundimos, no, pero ¿por qué yo qué? No, no, no. Él tiene un procedimiento para cada cosa, ¿sí? Lo deja ver en las escrituras. Y eso nos habla también de su gran capacidad, que no quiere que nadie quede excluido, ¿verdad? Que todos puedan relacionarse con Él. Ahora,
toda esa variedad de sacrificios y ofrendas, todas están en una sola persona, ¿verdad? Que es Yeshua. Él es todas esas ofrendas, aunque cada una de esas es particular para algo, Él en su gran amplitud de lo que Él es, Él cubre todas. Él es el sacrificio por el pecado, por la culpa del pecado. Él hace la expiación en su carne. Él también es el sacrificio para tener paz para con Él. Él también se dio a sí mismo como una ofrenda ungida en aceite, que es imagen del Espíritu, de una ofrenda que está ungida en el Espíritu. Por eso era ungida en aceite, ciertas ofrendas, ¿verdad? Amasadas, hechas y ungidas con aceite. Él es también esa ofrenda especial, ungida para el Padre. Que Él también es esa ofrenda de olor grato, ¿verdad? De olor grato que subió a la presencia del Padre con una vida ejemplar, sin pecado, perfecta. Él también es ese sacrificio que no era quemado, esa parte del sacrificio que no era quemada en el altar de bronce, que tenía que ser sacada fuera, porque era la carne que tenía que ser sacrificada por el pecado y tenía que ser sacada fuera del tabernáculo y quemada por fuera, consumida fuera del tabernáculo. Él también cumplió esa parte, ¿verdad? Entonces en Él se cumplen todos los tipos de sacrificios y ofrendas, inclusive, ¿verdad? Otro que vamos a ver después, el de la vaca roja. Él también es la vaca roja, ¿verdad? Entonces vemos ahí toda la amplitud que Él es, ¿verdad? Entonces iniciamos aquí la lectura y vemos en el capítulo número 1 que dice: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, será de ganado vacuno o de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, debe ser macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Esta era para la expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos, sobre la leña que está en el fuego, que está encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida para el Señor. Y aquí vemos cómo esta era una prefiguración, ¿verdad? Del sacrificio del Mesías, porque el que iba a presentar esta ofrenda por su expiación, ¿qué tenía que hacer? Poner la mano sobre ese ser, ¿verdad? Inocente, y con eso le traspasaba, ¿verdad? Le traspasaba su pecado, su culpabilidad, aunque era algo momentáneo, ¿verdad? Algo que, como dice la Escritura, era solo una imagen, ¿sí? De algo más glorioso que iba a suceder después. Pero ahí vemos cómo la persona en cuestión tenía que presentarse y con esa
entendimiento de que por su culpa un ser inocente iba a morir. Por su culpa ese animal inocente iba a perder la vida en ese lugar. Y tenía que traspasarle, ¿verdad?, su pecado. Y todavía ahí dice que lo tenía que, ¿qué? Que degollar. Porque él lo tenía que hacer. Él lo tenía que hacer para que afrontara, ¿sí?, afrontara el costo de su pecado, para que fuera consciente y afrontara que su voluntad rebelde contra Dios, sea lo que haya hecho, iba a tener un costo, iba a costar una vida, ¿verdad? Y que por el pago de ese inocente, él iba a poder tener una relación con Dios. En realidad, al que se le debería haber quitado la vida, ¿quién era? A él, porque el pago del pecado es muerte. Desde el Edén, se dictó desde el Edén, ¿verdad? Desde el Edén se dijo, si desobedeces, ciertamente ¿qué? Morirás. Desde el Edén estaba decretado eso. Y esa persona en cuestión tenía que pasar por ese momento y afrontar y estar ahí presente y aún ser parte de ese sacrificio, ¿verdad? Para que constara en su mente, en su corazón, en su alma lo que había sucedido. Porque la idea era que lo volviera a hacer o que ya no lo hiciera. La idea era que ya no lo hiciera. Esa era la idea, ¿verdad? Que ante tal suceso vívido y real en su vida, él ya no lo volviera a hacer o ella ya no lo volviera a hacer. ¿Sí? Ese era el aprendizaje que tenía que tener en ese momento. Y los sacerdotes después de esto partían a ese animal y empezaban a lavarlo y luego quemarlo, ¿verdad? Que fuera consumido. Y fijémonos cómo consumido todas esas partes internas, ¿no? Lavadas, para que nos hablara de que era algo profundo, ¿verdad? Que tenía que consumirse profundamente, ¿verdad? No era algo superficial. Vemos esto cuando se hacía la expiación. Luego dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, ¿verdad? En dado caso que fuera este otro tipo de animal. Y repite, y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y vemos, ¿verdad?, que tenía que ser esa sangre rociada ahí para satisfacer la justicia de Dios, para dar testimonio, para el pecado fuera pagado y entonces vendría una santificación. Qué tremendo eso, porque también nos dice que la santificación venía por un derramamiento de sangre, porque es lo que dice el apóstol, ¿se acuerda? Cuando él dice en el libro de Hebreos, como en aquellas veces las cosas y el tabernáculo eran santificados con sangre, o sea que para poder tener santificación había que pagar con la vida, había que pagar un precio. Y a veces eso no nos queda muy claro, ¿verdad? Que la santificación cuesta la muerte de la carne, cuesta que carne haya tenido que morir, ¿verdad? Y derramar su sangre. Por eso la Escritura dice que en la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Al hacer eso, claro que la carne tuvo que haber muerto para poder accesar a esa santificación. Vemos eso. Luego, si era de aves, en el verso 14, si su ofrenda para el Señor fuere de holocausto, fuere de aves, presentará la ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Como era un animalito tan pequeño, pues no alcanzaba todo, ¿verdad? Sino nomás un canto ahí,
un canto del altar, y pues al exprimirlo, ¿verdad? Pues le quitaban la cabeza y lo exprimían, que drenara su sangre. Le quitará el buche y las plumas, lo cual echará fuera del altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la va a partir por sus alas, pero no la dividirá en dos. O sea, era un corte, no en sí que la partiera exactamente a la mitad, ¿verdad? Y que la separara. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Y vemos aquí que todo esto tenía que ser consumido, ¿verdad? Esa carne en la cual se había traspasado el pecado de la persona tenía que ser consumida, ¿verdad? Era una carne que tenía que ser consumida. Y la escritura también nos dice que, no curiosamente, todo esto era prefiguración de lo que el Señor iba a hacer. Lo vamos a ver más adelante en el libro de Romanos, que dice que precisamente como la carne está ligada al pecado, la carne tenía que ser castigada, tenía que ser consumida. Y dice la escritura que eso lo hizo el Señor, ¿en quién? En Yeshua, en Jesucristo. Por eso dice que Él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que el pecado fuera castigado en la carne. Fíjense qué tremendo. O sea, la carne tenía que pagar la ofensa del pecado, ¿sí? Y por eso Yeshua, entre todas las cosas que son su muerte, una de ellas que tenía que satisfacer era que en su carne el pecado de nosotros fuera castigado. Su carne sufrió nuestro pecado. Él tenía que sufrir, no podía ser una muerte tranquila y suave, porque tenía que haber una mortificación de la carne para pagar la deuda del pecado también. Así como estas carnes de estos animales tenían que ser consumidas, ¿sí? También nos habla de ofrendas en el capítulo 2, cuando son oblaciones. Oblaciones son ofrendas que se hacen con la harina, ¿verdad? No son propiamente animales que van a ser sacrificados, sino dice, cuando alguna persona ofreciere oblación al Señor, su ofrenda va a ser de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina. O sea, agarraba él un puño, ¿verdad? De esa, lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo ponía a arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato para el Señor. Y lo que resta de la ofrenda, lo demás que quedaba de esa harina, será para Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y vemos aquí que estas diferentes ofrendas que eran con harina, ¿verdad? Porque hay otras que son de espigas que se tostaban, pero estas que son de harina, en el cual se hacía una obra con esa harina, ¿verdad? Se le ponía incienso, se amasaba con aceite. Eso nos habla también de que las ofrendas que nosotros presentamos al Señor tienen que ser también en el Espíritu. No solo obras en la carne, ¿sí? Sino también tienen que llevar incluido el toque del Espíritu, ¿verdad? Tienen que ser obras que vayan ungidas, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para poder hacer
obras adecuadas para el Padre. Porque a veces sí podemos querer hacer obras, a veces ni las queremos hacer, ¿verdad? Y pueden ser de una u otra manera, a lo mejor obras en la carne o con otro tipo de sentimientos, pero en realidad no son como el Señor las pide, ¿sí? Con esa espiritualidad que deben de tener. Nuestra vida como una obra y como una ofrenda que se presenta delante de Dios tiene que ser tratada en el Espíritu por el Señor. Recuerdo cuando el apóstol Pablo, hablando de tantas ofrendas, que había otra que eran la libación, que se regaba aceite, ¿verdad? Un aceite como ofrenda también, que también se hacía. Él dice, mi ofrenda de libación, ¿qué es? El tiempo que le dedico a ustedes, lo que yo trabajo en sus vidas. Eso lo dice el apóstol, ¿verdad? El rabino en una de sus cartas dice, yo presento al Señor ofrenda de libación trabajando en sus vidas, ¿verdad? Predicándoles a ustedes, tratando de que el Señor sea formado en cada uno de ustedes. Esa es la ofrenda de libación que yo estoy presentando. Entonces fijémonos que todas esas obras terrenales eran prefigura de otras cosas espirituales, ¿sí? De cosas más grandes que hay que llevar a cabo, que es la vida de las personas, el arrepentimiento, ¿verdad? El morir a nuestras carnalidades, el que el Espíritu trabaje en nosotros y podamos ser presentados como una buena ofrenda delante del Padre. Como les digo, también había ofrendas inclusives de paz. En las ofrendas de paz, si eran de ganado vacuno, ¿sí? La víctima era muerta a la entrada del tabernáculo, ¿sí? Cerca de la puerta. Se rociaba la sangre del altar, se quemaba su grasa, sus riñones, su grasa sobre el hígado, ¿sí? Y todo esto nos habla del interior, ¿verdad? De la persona, porque la grasa simboliza tus apetitos, todo lo que tú tienes internamente, ¿sí? Tus riñones, todo eso tenía que ser sacado y presentado delante de Dios y consumido. Si es de oveja, sea macho o hembra, perfecto. Cordero también puede ser ofrecido, pero también debía ser perfecto. Se ponía su mano sobre ellos, la mano del culpable, y eran muertos delante del tabernáculo de reunión, y se rociaba la sangre. ¿Dónde eran muertos? ¿Delante del qué? Del tabernáculo de reunión. O sea que eso enviaba el mensaje de que para reunirte con Dios, eso tenía que suceder, porque era en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces ningún ser humano podía reunirse con Dios si esas cosas no se llevaban a cabo. Y eso es actualmente también. Nosotros, para poder reunirnos con Dios, tenemos que estar viviendo el sacrificio de Yeshua en nuestra vida, ¿sí? Que ese sacrificio que fue una vez y para siempre, pero que nosotros estemos en nuestra vida trabajando con ese sacrificio, ¿verdad? Llevando a muerte lo que tengamos que llevar a muerte de nuestra vida, lo que no es agradable delante del Señor. Entregarle lo que le tengamos que entregar, ¿verdad? Que se consuma lo que se tiene que consumir, porque es condición para poder tener reunión con Él. Es condición de eso. Por eso Yeshua está ejerciendo ahorita un ministerio ¿qué? Sacerdotal, porque Él está intercediendo por nosotros, trabajando nuestra vida para llevarnos a la presencia del Padre. Por eso cuando algo en nuestra vida nosotros sepamos que está en contra de la voluntad del Señor,
acudamos a Él, como ellos acudían a ese sumo sacerdote, ¿verdad? Acudamos a Él. Fíjense qué bendición tenemos, porque ahorita nuestros hermanos de Judá no tienen ni sacerdote, ni templo, ni ofrendas para ser expiados, ni para tener paz, ni para tener pagar la culpa del pecado. No tienen nada de eso, ¿se da cuenta? No tienen nada de lo que se necesita. Se necesita el templo, el sacerdote, se necesitan las ofrendas, todo les falta. Y nosotros, que se nos ha hecho resplandecer la luz, tenemos todo eso en Él, en Yeshua. En Él, fíjense qué terrible es eso, ¿no? Porque ellos siguen, claro que buscan a Dios y lo anhelan, pero no tienen los medios y los instrumentos, porque está escrito que no se puede sin eso, ¿sí? Y nosotros lo tenemos, y a veces no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que todo lo que el templo es, lo tenemos en Él. Todos esos sacrificios que nos limpian están en Él. Y tenemos al sumo sacerdote también ejerciendo, y que no se cansa, y que lo hace 24 horas. Entonces, qué tremenda bendición es esa, ¿verdad? Qué tremenda bendición es esa. En el capítulo 4, precisamente como les mencionaba, en el capítulo 4 trata sobre las ofrendas del pecado, porque el 3 es para la ofrenda de paz, y el capítulo 4 trata sobre la ofrenda del pecado, y dice, habla el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por error en alguno de los mandamientos que el Señor, en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido, aún fíjense, una cosa era el pueblo, y si también el sacerdote pecaba según el pecado del pueblo, o sea, hacía lo mismo, ofrecerá al Señor por su pecado que había cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote. Aquí había un detalle que no había en los otros sacrificios. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. Acuérdense que tenía un cuerno en cada esquina del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión y delante del Señor. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo. Y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los lijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, o sea, igual que en los otros sacrificios. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Pero veamos aquí algo extra. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, con sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemada. ¿Por qué?
Porque el sacerdote era un sacrificio diferente, ¿se dan cuenta? Era un sacrificio en el que se tenía todavía que mojar el dedo, ¿verdad? Y 7 veces salpicar para poder habilitar su sacerdocio otra vez. Algo que nos hacía ver la perfección de Dios también con esas 7 veces, ¿verdad? Tenía que ser un sacrificio profundo, con un arrepentimiento profundo, ¿verdad? Por el pecado del sacerdote. Y todavía ese animal, su carne y todo, tenía que salir fuera. Esa no se quemaba en el altar, esa se sacaba y se quemaba fuera del campamento. ¿Se acuerda que vimos algo similar cuando se hace el sacrificio que habilita a Aarón y a sus hijos en la primera vez que los habilitó el Señor? ¿Recuerda? Era un sacrificio similar. También se hace el sacrificio para habilitarlos y también esas partes se sacaban fuera, ¿verdad? Y se sacrificaban afuera del campamento. ¿Por qué? Porque Yahshua es el que justificaba su sacerdocio, aunque ellos todavía no lo supieran. Era él el que los estaba habilitando como sacerdotes, como sumo sacerdote aún. Su sacrificio en el futuro, todavía viajando en el tiempo, los estaba ellos habilitando para que pudieran ejercer ese sacerdocio. Qué increíble es eso. Eso es en el capítulo 4, ¿sí? Ahora, también dice la Escritura que si los jefes de Israel pecaban, ellos tenían que hacer también sacrificios. Pero dice ahí que tenían que hacer sacrificios preferentemente ¿de qué? ¿Qué cree? De cabras. De cabras. Porque las cabras generalmente significan ¿qué? Rebeldía. Las cabritas, ya ve que son unos animalitos muy rebeldes, muy brincadorcitos, ¿verdad? No son como el cordero ahí va, y la cabrita, ¿sí los ha visto? Brincan, pelean, ahí, y los jefes de Israel tenían que sacrificar cabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque también eso nos habla de que Dios se da cuenta también, ¿verdad? Los niveles, y Él también, a alguien que tiene más nivel, por así decir, ¿verdad? Más responsabilidad, pues también el Señor lo puede ver como un rebelde también, ¿verdad? Y también eso debe de ser pagado. No queda sin tomar, no queda sin que sea culpable. ¿Sí me explico? Y también dice la Escritura que los jefes de Israel también cuando cometían algún pecado tenían que ponerse a cuentas con Dios. También tenían que humillarse en ese proceso, porque también era un proceso en el que, imagínese, el que tiene una deuda con Dios tenía que ir delante de quién, del Señor, pero con el sacerdote, y humillarse con él y decirle: yo hice esto, yo fallé en esto, cometí esto, ¿sí? No era algo que quedaba ocultado pues del sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote trataba ahí con él. Ok, este es tu pecado. Ok, vamos a hacer esta ofrenda. Te voy a acompañar en esta ofrenda. Te voy a acompañar en este proceso. Tráete el animal, vamos a presentarlo. Yo voy a ser tu testigo. Fíjese hasta eso, yo voy a ser tu testigo de este delito que se cometió. Aquí está el arma, aquí está el cuchillo, procede a hacerlo, a darle muerte. Y ahora ve cómo vamos a destazar todo esto y lo vamos a quemar para que tú quedes libre. Entonces fíjese, era todo un trato en la vida de la persona. Era todo un procedimiento de tomar conciencia, era todo un proceso, ¿sí? Y esa persona cómo quedaba ya comprometida con ese sacerdote, ¿no? Porque imagínense si a los
al mes volvía a llegar otra vez con, con lo mismo. Otra vez vamos a sacrificar otro sacerdote, otro animal. Vamos a sacrificar otro animal una vez más. ¿Sí me explico? O sea, no era a la ligera ese asunto. Era un trato en la vida del pueblo. Era un trato en las personas, de la cual los sacerdotes llevaban registro. ¿Sí me explico? Porque era su trabajo atender la vida de las personas. No era un registro para mal, no me refiero a eso. Era de que le llevaban seguimiento en sus vidas. ¿Sí me explico? Cuando eso faltó en Israel fue cuando el pueblo, ¿qué? Decayó, ¿verdad? Aun cuando los sacerdotes se corrompieron también, por eso ocupaban también ser limpiados, porque eran también hombres que pecaban también, ¿verdad? Y también tenían que ser tratados por el Señor. Entonces vemos cómo todo esto tiene que tener un aprendizaje para nuestras vidas. A veces no era algo fácil, no era algo fácil. Era algo costoso, pues ¿cuánto costaba un borrego? Una becerra, ¿sí? A los pobres ellos se les permitía animales más pequeños, más baratos, porque no podían. Pero a un hombre pudiente no se le aceptaba las 2 tórtolas, ¿sí me explico? Era para el que de verdad daba todo lo que tenían esas pobres dos tortolitas, ¿sí me explico? Era lo máximo que podía. Bueno, ese es el sacrificio que tú estás cumpliendo, ¿verdad? En eso te estás entregando. Ahora vayámonos al libro de Isaías, Isaías 44. ¿Por qué? Porque aquí viene, fíjense cómo podemos conocer el carácter de Dios, Podemos conocer el carácter de Dios según lo que Él nos dice que quiere y no quiere, lo que nos reclama, lo que nos quiere que veamos. En el libro de Isaías 43 y capítulo 44, vamos a verlo aquí, la Parashá toca el 43, verso 21, y de ahí al capítulo 44, verso 23. Dice el verso 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Veamos sobre quién se ponían la carga de los pecados. Sobre el animalito. Pero ellos, al romper esa relación con Dios, Dios sentía que hasta a él le estaban cargando sus pecados. ¿Sí me explico? No había en ellos arrepentimiento ni un proceder, ¿verdad? Si te quieres poner a cuentas conmigo, el camino es este. No lo quieres hacer, me estás trayendo todas tus cosas encima de mí, ¿verdad? Fíjense, es lo que les está reclamando. No hacían ya sacrificio, ya no hacían los holocaustos, porque se supone que los holocaustos son para que te puedas, ¿qué? Limpiar y relacionar conmigo, ¿verdad? Y poderte relacionar conmigo. Ya no lo haces, sino por el contrario, es casi como que a mí me tratas, en vez de todo eso, a mí me estás cargando todas tus maldades, ¿verdad? Me estás ofendiendo con eso. Es lo que dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Te está diciendo, ¿cómo te atreves a hacer eso si yo soy el que te puede perdonar? Si necesitas mi perdón,
Lo que necesitas es mi perdón, que yo te limpie, que yo borre tus rebeliones. Hazme acordar, entremos en juicio. Fíjense lo que está diciendo, ponte a cuentas conmigo. Necesitas venir a juicio conmigo. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Verdad? Cuando ellos ya no se ponían a cuentas con Dios, cuando ya no tenían esa relación con Él, Él decidió empezar a venir el castigo. ¿Verdad? Empezar a quitar a los príncipes, hizo anatema a la nación. Quiere decir algo que maldito. Aún a los ojos de las naciones, dice la Escritura, que aún el pueblo llegó a ser algo anatema a los ojos de las demás naciones. Y luego nos vamos al capítulo 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Porque el Señor, siempre que profetizaba castigo, también profetizaba ¿qué? Perdón y salvación y restauración. Fíjense. Entonces ahí aprendemos a conocer el carácter de Dios. Si yo le fallo al Señor y no reacciono y no hago lo propio, Él puede mandar ¿qué? Castigo y disciplina. Pero también Él quiere darme consuelo después de eso. También me profetiza consuelo, aunque después de la disciplina. Y yo tengo que, fíjense, a veces así somos en nuestra vida. A veces no entendemos esa parte de Dios y queremos no ser castigados. Y cuando a veces nos castiga, nos rebelamos más también, ¿verdad? Y ya viene la parte en que no aceptamos su consuelo. ¿Verdad? A veces somos muy inmaduros para con Dios. Es como los niños, ¿no? Que si no entienden que por portarse mal les tenemos que dar, ¿verdad? Les tienen que dar, ándele. O a veces es por su bien, preferimos darte el barazo, pero para que no te machuque el carro, ¿verdad? Mejor te doy el barazo, ya no te sales y ya no te machuque el carro. Y ya que se les da el barazo, a veces los niños se enojan con los papás, ¿verdad? Y se apartan de ellos. Y no se dan cuenta que después de la disciplina, el padre quiere consolarlos, ¿verdad? Después del chanclazo, los quiere abrazar, ¿verdad? Y consolarlos. Entiende que era por tu bien. Entiende que tenía que ser así para que no te fuera peor. Porque también la habías regado. Porque también desobedeciste. Por eso también te tenía que dar, ¿sí? Pero te quiero consolar, te quiero restaurar. Y entonces todo ese carácter de Dios a veces no lo entendemos en nuestra vida. Luego nos vamos al verso 9. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya.
El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombres hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina para que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también de eso el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo. Aquí fijémonos bien, estos son ejemplos de personas que fabrican ¿qué? Ídolos y se arrodillan delante de él. Parte leño, quema el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. Un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento, o sea, no medita, no entiende, para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas cocí pan, así carne y lo comí. Haré del resto una abominación, me postraré delante de un trozo de árbol, de cenizas alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Veamos aquí que por una parte nos habla de los sacrificios que te ponen en relación con Dios, de las obras que ellos sí tenían que hacer para estar en relación con Dios, a cuentas con Él. Y cuando las personas a veces desechan eso y más bien se ponen a crear ¿qué? Ídolos y hacer obras para ellos. Dejamos a veces por un lado lo que tenemos que hacer para con Dios, ¿verdad? Lo que va a rebotar en nuestra vida espiritual, lo que tenemos que estar haciendo, poniéndonos a cuentas con Él, pasando por procesos de limpieza, pasando por procesos aún de ponernos a cuentas, de humillarnos, de buscarlo. Dejamos eso y empezamos a construir a veces ¿qué? Obras, ídolos. Empezamos a trabajar en otras cosas, ¿sí? Otras cosas que luego se vuelven nuestros dioses. Como dice aquí, ellos creían que en eso estaba su sustento, ¿no? Que esos dioses eran los que les iban a responder. Que esas obras que hacían a martillo, que hasta se agotaban, dice ahí, ¿no? Que hasta se agotan, se les va el aliento, dejan de tomar agua y se desmayan. O otra parte en la cual esos carpinteros con compás y todas las herramientas están haciendo una super obra, ¿sí me explico? Pero no están haciendo lo que deben hacer. Ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad? Hacer lo que Él sí pide, y están haciendo más bien obras para sí mismos, y eso se convierte en sus ¿qué? En sus dioses. Fijémonos cómo todo esto está dentro del mismo, del mismo capítulo, esta parte. Entonces eso también tiene su aprendizaje, porque el Señor es lo que les está reclamando cuando empezamos a leer la lectura de Isaías. Dejaron de hacer eso, ya no me buscaron, ya no se preocuparon por eso y se pusieron a hacer cosas de ustedes, ¿verdad? Se pusieron y terminaron creando sus propios ¿qué? Dioses. Qué increíble es eso, eso nos puede pasar. Eso puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? A veces no nos gusta la disciplina de Dios, a veces no creemos que es necesario, a veces no creemos que es tan grave un comportamiento que tengo, algo, y me desvío haciendo otras cosas. Pierdo el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Aún mis energías se pueden ir en otras cosas, ¿verdad?
en vez de estarme poniendo a cuentas con Él. Y siendo que ahora no tenemos excusa, porque tenemos templo, sacrificio y sumo sacerdote. Ahora sí que menos excusables somos, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Y ahora vámonos al libro de Romanos, ya para cerrar, vámonos al libro de Romanos, otra parte de la enseñanza del día de hoy. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 8, verso del 1 al 13. Antes de empezar esta lectura, llévese de tarea buscar en el libro de Job la parte en la cual Job dice que él quisiera hablar con Dios y tener un acercamiento con Él, una relación con Él, y dice Job que ojalá hubiera alguien que entre Dios y Él, dice él, pusiera sus manos, un mediador. Dice, ojalá encontrara yo, dice, un mediador propicio para acercarme a Dios. Alguien, dice, que pusiera su mano en el hombro de cada uno de los que estamos en el asunto. Se refería a Dios y a Él. Porque antes un mediador era si dos personas traían pleito, el mediador se ponía de parte de los dos. ¿Sí me explico? O sea, mediaba, por eso ponía imparcial, pero amando a las dos partes. ¿Sí? Ponía una mano sobre uno y ponía la mano sobre el otro. Y empezaba a mediar en medio de ellos para que se entendieran, para que pudieran tener paz, para que el ofendido, si era el de este lado, pudiera arreglarse con el ofensor. ¿Sí? Adelante, por favor. Alguien, léelo, por favor. Job, ¿qué es? Job 33 del 23 al 28. Entonces fijémonos cómo el hombre siempre ha necesitado un mediador y en su corazón lo sabe, que ha necesitado a alguien que medie entre Dios y yo, porque yo soy incapaz de tener paz para con Él por mí mismo. Y todo esto lo vemos reflejado en el libro de Levíticos, donde ahí está el trabajo de mediación y todo lo necesario. Y todo eso era prefigura del mediador que había de venir, de ese mediador por el cual Job clamaba, alguien que mediara entre nosotros. Dice Romanos 8 del 1 al 13, lo voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, los que no andan, pero aquí hay que poner atención, los que ¿qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, es que va unido el asunto. Los que están en Yeshua andan como conforme al Espíritu, no pueden andar conforme a la carne. Es la condición que dice aquí. Ninguna condenación queremos
entonces, ¿cómo debemos de estar viviendo para que en realidad no haya una condenación para nosotros? ¿Cómo dice? No tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que está diciendo aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, los que no andan conforme a la carne. O sea, los que son de Yeshua, por consiguiente, no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y por eso para ellos no hay ¿qué? Condenación. Por eso es lo que dice aquí. Porque andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, fijémonos aquí, para la ley, por cuanto era débil, ¿por la qué? Por la carne. Dios tuvo, lo que les decía, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la carne va unida al pecado. Por eso no podemos andar en ¿qué? En la carne, sino en el Espíritu. Y aún aquí viene algo tremendo, que la ley es incapaz de transformar por sí sola a una persona, porque es algo del ¿qué? Del Espíritu. Por eso a veces, por más Torah y por más, el corazón rebelde no es transformado. ¿Sí se ha dado cuenta a veces de eso? ¿Por qué? Porque falta que ande en el ¿qué? En el Espíritu. Porque falta que ande en el Espíritu. Es lo que dice aquí. Por eso dice que por eso mismo el Señor tuvo que padecer en su ¿qué? En su carne. Precisamente por ese problema. Por eso Dios, enviando a su Hijo y en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros otra vez. O sea, se cumple y nos cubre por si es que ¿qué? Que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Así es como se cumple la ley de Dios para con nosotros, es lo que está diciendo en el verso 4. Así es como se cumple. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque va ligada a muerte, porque la carne está ligada a la muerte. La carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, aquí fijémonos bien, los designios, ¿qué son designios? Deseos, planes, voluntad, ¿sí? Esos son designios. Porque los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a las leyes de Dios, pero aquí viene el asunto, porque no, ¿qué? No pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, les está diciendo a ustedes que sí son, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero aquí viene, si es que el Espíritu, ¿qué? De Dios mora en vosotros. O sea, fíjense, nos está diciendo, revísense para ver si es que el Espíritu de Dios mora en verdad en ustedes. Por eso dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu del Señor mora en vosotros. Y aquí viene, y si alguno no tiene el Espíritu de Él,
de Cristo, de Yeshua, ¿qué? No es de él. Pero si Cristo, si Yeshua, si él está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado. O sea, si él en verdad está en ustedes, su carne, ¿cómo va a estar? Muerta, es lo que está diciendo. Si él en verdad está en ustedes, su carne va a estar muerta. Y ahí revisémonos, o sea, toda la enseñanza que nos está diciendo, revísense si en verdad está el Espíritu en ustedes, si en verdad están viviendo en el Espíritu, si en verdad la carne está muerta en ustedes, porque no hay de otra manera el asunto, es lo que está diciendo, no puede ser de otra forma. Por eso dice, a veces batallamos con recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, esto voy a hacer en ti, esto voy a cambiar, tienes que dejar esto, pero dice, pues si estamos en la carne resistimos a eso. Es lo que dice aquí, no se sujetan a la ley de Dios, ¿por qué? Porque no pueden, porque la carne no puede, es contraria a Dios, es contraria, ¿sí? Por eso tiene que morir. Por eso dice la Escritura que carne viva no puede estar delante del Señor. No puede. ¿Sí me explico? Son cosas contrarias. Entonces dice aquí, pero si el Señor está en vosotros, Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, o sea, les está diciendo, y si ese espíritu mora en ustedes, o sea, si es que sí de verdad, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué les está diciendo? Si esa condición se cumple, es entonces que a ustedes los va a vivificar. Es entonces que a ustedes los va a resucitar. Porque si el espíritu que lo resucitó a él mora en ustedes, él también los va a resucitar a ustedes. Pero si no mora en ustedes, ¿qué? No, pues no. Exacto. No, pues no. Exactamente. ¿Por qué cree que los salvos, cuando resucitemos, primero el Señor, vamos a recibir cuerpos ¿qué? Glorificados, porque son cuerpos que ya no están ligados al pecado, que ya no están ligados a la carne. Por eso es condicional. Por eso aquellos que sí la carne murió en ellos y que han estado viviendo en el espíritu, hagan de cuenta que entonces el Señor les está cambiando el forro. ¿Sí me explico? La cobertura, y les va a poner en el futuro la que es adecuada, una que es del ¿qué? Del espíritu. Un cuerpo glorificado, ya no ligado a la carne y al pecado. Mas sin embargo aquellos que mueran en sus pecados porque nunca murió la carne en ellos, van a resucitar también con su cuerpo de carne, no glorificado. Y van a tener que pagar en esa carne el castigo por su pecado. ¿Dónde? ¿Dónde? En el lago de fuego, exactamente. Exactamente. Es lo que aquí nos está adelantando con ese entendimiento. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, o sea, es una obra dinámica. A veces decimos, y claro que tiene sentido clamarle a Dios y pedirle ayuda, pero no es solo que Él lo va a hacer, porque aquí es dinámico. Dice que por el Espíritu hagamos, ¿qué? Morir las obras de la carne en nuestra vida. O sea, es algo en lo que nosotros tenemos que participar,
¿Sí me explico? Es algo en lo que tenemos que tomar acción. Cuando Israel entró a la tierra prometida, para poder heredar la tierra de la promesa, tenían que pelear contra ese reino de la carne. ¿Sí me explico? Pasar a espada a eso que tenían que pasar a espada. ¿Se acuerda? Tenían que hacer morir aquello. Y es la misma intención que dice aquí, porque si viven conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, es algo que es dinámico en nuestra vida. De la mano de Dios y clamándole a Él, pero tenemos que estar haciendo morir las obras de la carne en nuestra vida. Y que para que entonces estemos viviendo en el ¿qué? En el Espíritu. Así es. Es lo que nos está diciendo aquí el maestro, el rabino nos está diciendo esto en este capítulo 8. Y pues con esto cerramos, ¿verdad? Tomemos este aprendizaje para nuestra vida. Busquemos al Señor para ponernos a cuentas. Dejemos nuestros dioses, dejemos nuestras obras, pongámonos a cuentas con Él, con nuestro sacerdote, en el sacrificio que Él ha hecho en el templo, y estemos haciendo morir las obras de la carne en nuestra vida. Y vamos a estar entonces caminando en el Espíritu, ¿verdad? Todo lo que aquí dice en esta porción. Bueno, pues terminamos. Vamos a nada más hacer una oración antes de que vengan